¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace ya 34 años en forma ininterrumpida, en este desafío que me toca conducir desde hace tantos años, ¿no es cierto? Y saliendo ahora por Nortelandia Federal, por Somos Uno, por Gigaret, a través de ellos en todas las ciudades del interior de la provincia, en estos días verdaderamente calurosos que nos están atormentando, pero esto no nos inhibió de ninguna manera de hablar un poco de nuestra historia. Hace 44 años, la Argentina entraba en guerra para recuperar lo que nosotros estamos convencidos que es nuestro, las Islas Malvinas. Fue una guerra que nos llenó de angustia, nos llenó de dolor, nos llenó de desinformación, que creemos nosotros que es necesario reverdecer. Por eso dijimos, bueno, vamos a hacer un programa con algunos perfiles distintos de aquellos que estuvieron y de los que volvieron. Porque recordarán ustedes, esto sería casi una redundancia, como yo viví esa época, digo recordarán ustedes, no necesariamente tiene que ser así, gran parte de los chicos, como le decíamos nosotros, de estos verdaderos héroes que fueron a combatir en Malvinas, eran del norte argentino. Eran chicos acostumbrados a temperaturas como las que estamos viviendo hoy, y los mandaron a un terreno desconocido con frío polar. En un país que había que destacar, había despertado ese espíritu de nacionalidad como resultado de una situación bastante complicada. Galtieri era el presidente de la nación, el pueblo estaba pidiendo la cabeza de él, ve como alternativa la guerra de las Malvinas y a la semana el pueblo lo estaba apoyando, cosas que solamente pasan en la Argentina. Pero esto levantó este nacionalismo que estaba oculto en toda la población y empezó a apostar a la defensa de las islas y a donar en forma extraordinaria tejidos, abrigos, chocolates, oro y todo lo demás, mientras nuestros soldados en Malvinas vivían otra realidad. Se estaban muriendo de frío y de hambre. De estas son las cosas que queremos hablar. Mientras acá, la información estaba manejada en aquel momento por Argentina Televisora Color, representada por Nicolás Casanseu y Gómez Fuente en el piso, que eran los únicos periodistas autorizados a ir a Islas Malvinas. Nosotros que intentábamos ir, éramos impedidos, no teníamos autorización del ejército para hacerlo, con lo cual conocíamos solo una campana. La campana de una realidad que no existía, porque lo que se padecía ahí no tenía nada que ver con lo que se decía. Por eso nosotros queremos reverdecer todo esto, con los parientes, con los veteranos, con estas cosas, cómo fue la llegada, otra de las cosas tremendas, porque no, cuando llegaron, es mentira que los recibieron como héroes. No. Cuando salían de Malvinas, eran casi unos parias, donde el ejército británico los recibió en los barcos y les daban de comer cuando estaban famélicos, porque comían a butardas, bichos, esos pájaros que vuelan, los mataban y comían en las trincheras. Yo tuve la suerte de hacer 62 entrevistas a veteranos, a chicos que habían llegado de Malvinas, uno de los cuales me denunció que se vendían cigarrillos. Esto fue un escándalo, Reuters, una agencia internacional, levanta esto y sale en todo el mundo qué pasaba, ¿no es cierto?, en Argentina cuando la ciudadanía había donado cigarrillos para mantener el ejército de Estados Unidos por 3 meses, los chicos no tenían dónde fumar. Después le voy a mostrar una placa de aquel momento, una tapa en el diario, donde Casanseu se viene con absoluta soberbia y las cámaras a querer atropellar, a desvirtuar lo que nosotros decíamos, y lo que más me dolió fue que quisieron desmentir lo que ese soldado dijo, que grabamos las cintas magnetofónicas durante 3 años en un escribano porque lo mandaron al regimiento de Mercedes para que no hablara más. Hay tantas cosas para contar, tantas cosas para decir, sobre todo para nosotros que la vivimos, pero yo no le quiero robar tiempo a quienes hoy están con nosotros, para conocer esas verdades, porque mucho se habla de los combates, es como que la gente se siente atraída por cómo se disparaba, cómo combatía.
Pero hubo otras circunstancias que fueron más dolorosas y más graves. Los parientes que están acá, las vivencias que tuvieron después, las llegadas, el reconocimiento y tantas otras cosas. Así que no les quiero robar el tiempo. Te escucho, empecé a contar lo tuyo, lo que quieras decir. Este programa es para ustedes. Bueno, buenas tardes, televidencia. La verdad que se aproxima un nuevo 2 de abril, donde esa fecha es muy significativa y caro a nuestro sentimiento por los compañeros que no pudieron regresar. Nosotros tuvimos la suerte de poder regresar y también contar esa historia de manera que el Estado argentino y la población que siempre nos apoya y que hay una conciencia colectiva, donde cuando desfilamos nos aplauden, porque también sabe que hay una historia oculta, como lo dijo usted. Entonces, nosotros con mucha alegría y tristeza a la vez, recibimos el 2 de abril, que es una fecha para nosotros importante. Y la historia que queremos contar es que hemos sufrido hambre, hemos sufrido frío, y si bien los ingleses que se destacaban de nosotros tenían un traje térmico, nosotros teníamos que encimar las ropas. Yo, por ejemplo, me encimé 8 medias, en la cual por ignorancia se me cortaba la circulación de la sangre en los pies y no podía desplazarme, hasta que el médico de campaña militar me dijo: sacate la media porque te va a cangrenar la pierna. Entonces, todo eso tuvimos que experimentar en el campo de batalla, entendiendo de que los ingleses también eran muy astutos y nos bombardeaban las posiciones y nos cortaban el circuito de alimentación. Había días que no comíamos, como en el caso mío, que estábamos frente al mar, en Pozo de Zorro, donde cada 2 horas bajaba la marea, íbamos, recolectábamos caracol, hacíamos hervir porque teníamos un calentador que nos habían dado a principio para calentar la conserva, que se nos acabó enseguida, y con eso tratábamos de subsistir. Y por la noche éramos presa fácil para el enemigo, ya que ellos contaban con un armamento muy sofisticado, con mira infrarrojo, cañón reversible, etcétera, etcétera. Pero esa fue mi experiencia, y mi primera experiencia en combate fue cuando arribé en un Boeing 707 Aerolínea Argentina, le sacaron todo el asiento, volamos a Malvinas, pusimos 1 hora 45, donde íbamos con sobrepeso, y cuando nosotros por primera vez experimentábamos esa experiencia, se movía el avión y decía: no, es un pozo de aire, es normal eso, ya te vas a acostumbrar. Pero hoy en día, con más información, nos enteramos de que era sobrepeso y que estuvimos a punto Eran disparos de caer por el sobrepeso, más el armamento, por eso que le sacaban asiento y íbamos todos apretados. O sea, era una sobrecarga. Entonces ahora entendiendo los peligros que hemos experimentado sin darnos cuenta, y hoy con más edad, ya teniendo esa información, entendemos que todo ese sacrificio no nos arrepentimos, lo hacemos por la patria, por los argentinos, que nos dio esa posibilidad de poder defender un pedazo de tierra que nos corresponde por todos los elementos jurídicos que consiste, por ejemplo, para que entiendan la sociedad, estamos entre las 300 millas marítimas, la Malvinas está sujeta a la plataforma submarina argentina, todo eso nos dicen que somos dueños,
dueños. Por eso es que Inglaterra, en la ONU, cuando lo convocaron a las dos partes de disputa por esa soberanía, ellos quisieron implementar el derecho de la libre elección de gobierno, donde esa no se puede aplicar en Malvinas porque son todos ingleses implantados y la norma dice que tiene que ser original. Entonces cayó esa. Entonces ahora ante el mundo sabe de que nosotros somos los verdaderos dueños, los argentinos, de esa tierra y vamos a seguir luchando ya no de la guerra, sino del diálogo y la palabra, ¿no es cierto? Como debe de ser, ¿no es cierto? Sí, Independientemente de lo que vivieron. Sí, vos también estuviste ahí. Bueno, sí, yo como me llamo Jorge Rubén Fernández, yo presté servicio en el Regimiento Infantería 4 de Montecasero, Corrientes, donde como de ahí nos llevaron para custodiar, primeramente era para custodiar la frontera argentina, bien así, o sea, el mar ahí, y que los del sur iban a ir a Malvinas. Pero después cambiaron de idea y bueno, un 27 Claro, fueron todos los del norte. Un 27 de abril llegamos nosotros a Malvinas, así fue. donde permanecimos ahí en el aeropuerto hasta el otro día, y al otro día nos llevaron a Montequén, donde una gran parte de nuestro regimiento quedó ahí y la otra parte lo desplazaron en otros lugares de Malvinas. Bueno, yo le quiero contar que para mí es un orgullo poder hablar, que usted me dé esta posibilidad de contarle acá a la gente, contarle a la sociedad en sí, a los chicos, de que lo que nosotros estamos haciendo desde que regresamos de Malvinas, primero fue por nuestros compañeros que tuvieron que pagar con su vida en la posguerra, por el abandono que tuvimos, por el rechazo, le voy a decir en sí, que nos largaron por la puerta de atrás, en una palabra, y que no tuvimos el seguimiento necesario, donde tuvimos más muertos en la posguerra que en la misma guerra. Entonces, desde ahí empezó la lucha de los compañeros veteranos para conseguir reivindicaciones, para poder ser atendido por un profesional, donde, bueno, después de 10 años pudimos lograr que nos reconozcan y que hasta ahora todavía estamos reclamando también los 10 años de abandono que tuvimos, donde perdimos toda esa cantidad de compañeros. Pero también lo que nosotros hacemos es malvinizar todos los días, porque para nosotros Malvinas no es un 2 de abril ni un 10 de junio, para nosotros Malvinas es los 365 días del año. ¿Por qué? Porque continuamente estamos comunicados con nuestros camaradas, con nuestros hermanos, porque para nosotros un veterano de guerra es más que un hermano de sangre. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos a la par de ellos y sufrimos los peores momentos de nuestra vida, que fue con 18, 19 años, estar luchando espalda con espalda, y también lo que estamos haciendo es malvinizar para que tener bien arriba a los 632 que están custodiando, que están como un mojón en Malvinas y en el fondo del mar, custodiando esa parte que todos los argentinos estamos convencidos de que son argentinas, y ojalá Dios quiera que estos chicos, nietos nuestros, bisnietos, puedan llegar a ver flamear nuestra bandera allá en Malvinas. ¿Cuántos fueron de acá? Y de acá, ¿O cuántos hay ahora veteranos que todavía viven, no? y acá debe estar habiendo cerca de 1000 veteranos, más o menos. 1000 Abel. veteranos, ¿no? No, 800. 800. Contame un poquito cómo fue el regreso. Sí, está bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oscar René Sánchez. Yo presté servicio militar en el Mercedes de Corrientes.
yo ya estaba de baja cuando me convocaron de nuevo y tuve que ir, no había otra. Y el regreso para mí, no sé, ¿cómo? ¿Dónde yo, combatiste para primero? ¿En qué parte de Malvinas? Y yo estuve en Darwin, En Darwin. Puerto Darwin. Bajamos en Puerto Argentino y de ahí nos llevaron, no me acuerdo si era Montequén, ahí estuvimos unos días y después de ahí nos llevaron a Darwin. El primer día creo que era 30 de abril que llegamos en Darwin y el 1 de mayo, no, abril, sí, el 1 de mayo tuvimos el primer combate. ¿Hasta qué día estuviste? Hasta que se rindieron, se tuvieron que rendir. Claro, hasta que nos rendimos, hasta el 29 de mayo estuvimos ahí. Ahí, ¿cómo fue la cosa con los ingleses, el tratamiento? ¿Cómo la vivieron? Porque ustedes venían maltrechos, con problemas de comida, con problemas de temperatura, con problemas de abrigo, con problemas de atención médica, con un montón de problemas, mientras algunos, ¿no es cierto?, como Méndez fue el comandante ahí, ¿no? Menéndez, ¿no? Que dijo, al Principito lo voy a sacar corriendo acá. Todas esas cosas que decían en aquella época que eran una ostentación absurda de lo que verdaderamente estaba pasando, que sacaban pecho como tratando de transmitir una realidad que no era, ¿no? Bueno, la verdad, nosotros que fuimos prisioneros el 29 de mayo, nos tocó de juntar todos los muertos nuestros, y después de ahí nos llevaron a los ingleses en helicóptero a Bahía San Carlos, ahí donde estábamos prisioneros. Claro, no me sí. acuerdo el tiempo que estuvimos prisioneros ahí. Y más de una semana en un corral que estábamos todos juntos, que era peor que un chiquero de chancho. Y después, a la noche nos encerraban en una estufa y ahí dormíamos sentados. Ahora, ¿cómo se sentían ahí después de haber estado combatiendo casi 60 días y tener un final con esas características y ese tratamiento? Yo la verdad que no sentí nada, o sea, para mí era como algo normal, pero sabía que estaba en peligro. ¿Vos también? No. Yo en realidad, cuando vos ves morir a tu compañero, entendés que el próximo puede ser vos. Entonces te acostumbras. Te acostumbras psicológicamente. ¿Te acostumbras a ver la muerte? Sí, y esperar nomás que ya te toque a vos. Ese nomás. Por eso cuando nos rendimos, para nosotros fue un alivio y una tristeza a la vez, Claro, porque no queríamos entregar nuestra bandera, tampoco queríamos defraudar al pueblo argentino. Entonces uno se va acostumbrando y eso es lo que uno va adquiriendo, y hoy en día nosotros estamos en condición de relatar esos hechos verídicos del conflicto bélico. Por ejemplo, de que cuando el sargento nos decía cuerpo a tierra y teníamos parados los talones, el sargento nos pisaba, aunque no hacía daño, estoy hablando de la instrucción de Colimba, y nosotros agachamos. ¿Por qué nos decía eso? No entendíamos, que lo tomamos como un castigo. Pero la onda expansiva de la bomba sale en esta forma, entonces teniendo bajo no nos tocaban la humanidad. Y que la onda expansiva también a un cierto radio nos podía hacer daño, matar. Todo eso fuimos adquiriendo a través de eso. A mí me tocó, por ejemplo, el conflicto del aeropuerto, donde nos atacaron para destruir el aeropuerto, para que dejen de bajar argentinos. Y yo, sinceramente, te digo, me asusté, disparé como 8 kilómetros con mis compañeros, hasta que los militares nos dijeron, no, si siguen, hay un campo minado, se van a matar a ustedes. Entonces regresamos, pero después nos fuimos adaptando. Ahora, ¿cómo sintieron que los recibieron cuando llegaron Bueno. no solo llegaron al continente, naturalmente, y después volvieron para estos pagos, ¿no? Bueno, en ese sentido,
Yo le quiero decir, no sé si fue a nosotros, pero cuando a nosotros nos llevaron de Puerto Argentino, nos alzaron al Gamberra, que fue en El barco, en claro. el barco, en el crucero que Claro, que los trajeron nos de- trajeron ah. hasta Puerto Madryn. Las pocas horas que subimos a ese barco en el camarote que nosotros estábamos, por empezar yo le quiero explicar que el trato que tuvimos de parte de los ingleses hacia nosotros fue mucho mejor que el que tuvimos de nuestros superiores hacia nosotros. Sí, sí, o sí, sea, los sabía. ingleses nos trataron mucho mejor. Porque estuvimos en un camarote que era para 4 personas, estábamos 5, 6 soldados como máximo, que tenía calefacción, tenía claro, todo. sí. Bueno, ellos nos dijeron, en el camarote que nosotros estábamos, nos dijeron que como no sabía todavía a dónde nos iban a llevar, porque en Argentina no nos querían recibir. Tal cual. Eso nos dijeron en ese camarote. No sé si a ese que a todos le dijo lo mismo o no. Y bueno, ahí nosotros medio que entramos a tener miedo. Después nos dijeron que sí, que nos iban a recibir en Argentina y que íbamos a Puerto Madryn. Bueno, cuando llegamos a Puerto Madryn, nosotros vimos esa cantidad de gente ahí y fue medio que como un golpe psicológico, que no sabíamos cómo nos iban a recibir, Claro, si era claro. para alentarnos o para Sí, rechazarnos. claro. Entonces, hasta que no bajaron los primeros y vimos cómo lo recibían, era una incógnita para nosotros, era qué sé yo, un pensamiento que Sí, lógico, claro. es raro. Claro. Pero cuando llegamos ahí en Puerto Madryn y bajamos, lo primero que nos preguntaban eran, lo querían llevar a la casa, no querían dar qué queríamos nosotros, nos ofrecían todo, pero una cosa es contarle y otra cosa es vivir cómo nos recibieron esa gente ahí a nosotros. Y fue el día que se declaró que Puerto Madryn quedó sin pan. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le pedíamos era pan, porque claro. como allá no comíamos casi. Claro. Y fíjese que yo regresé a los 43 años, recién regresé a Puerto Madryn, que fue el año pasado que me fui a un acto, porque todos los años se hace, el 19 de junio se hace un acto de que fue el día en que Puerto Madryn quedó sin pan. Pero le digo que como esa gente es un espectáculo, cómo te trata, la parte del sur es muy distinta a la parte de acá del norte. Claro, por eso quiero decir, ahí los subieron en tren, los trajeron en trenes, en ferrocarril, ¿no es cierto? No, en avión nos trajeron. En avión algunos y otros en ferrocarril, que llegaron hasta Mercedes, Pues no, pero a nosotros nos trajeron a Campo de Mayo. a Campo de Mayo. A Campo de Mayo nos internaron ahí, hicieron todas las revisaciones médicas y bueno, el que necesitaba estar más, quedaba más. Y el que no le traían a su regimiento y de ahí le tenían un tiempito más y le daban ¿Recibieron la baja. alguna orden ahí de que podían hablar, que no podían hablar, que tenían que hacer, que no tenían que hacer? Y bueno, esa es la mayoría. Una consigna. Exactamente. Algunos de los compañeros nuestros dice que firmaron. A nosotros no nos hicieron firmar nada, pero sí que nos dijeron que nosotros lo que vivimos en el regimiento y en Malvinas, hasta de ahí del regimiento para adelante ya no teníamos que olvidar de todo y no hablar, porque podíamos llegar a tener algunas otras consecuencias. Algunas consecuencias, tal cual, Y eso, sí. eso fue que nosotros por ahí, fíjese que él, por ejemplo, a lo mejor habló, le tuvo a los hijos de él con él, le comentó algo. Yo le digo que yo hoy en día tengo más como diálogo de todo lo que fue la guerra y la posguerra con mis nietos que con mis hijos. De esto quiero hablar en el segundo bloque, ¿no es cierto?, cómo es la Sí. vivencia de todos los días, pero primero quería hacer así una suerte de pantallazo de cómo fue su llegada, las vivencias que tuvieron, estas imposiciones que él hizo, que yo sabía que había hecho el ejército, que le decían que no tenían que hablar, porque lo probé, y no solo lo probé, sino que lo experimenté cuando algunos de los soldados que yo había entrevistado los llevaron a Mercedes y aparecieron como a los 6 meses acá de vuelta, ¿no? Exactamente. En mi caso era distinto porque a nosotros nos desembarcaron en Montevideo, Montevideo. Claro. Claro, sí. ¿viste? Nosotros desembarcamos en Montevideo, de ahí nos alzaron en otro barco argentino ya y nos llevaron A Buenos Aires. a La Plata. A La Plata, claro, A sí. La Plata y de ahí en colectivo hasta Campo de Mayo.
Y en Campo de Mayo no tenían como una semana más. Sí, sí. Y después de ahí nos trasladaron a Merced, o sea, nosotros que pertenecíamos a Merced, en tren. Claro. Bueno, ahí donde algunos testimonios que tengo es que no recibieron un buen trato, ¿no es cierto?, como lo habían recibido de pronto en Puerto Madryn, ¿no es cierto?, que fue frío la recepción. ¿Así fue? Sí, en Montevideo, sí, ahí. Desembarcábamos del barco de ellos al barco argentino. ¿Y en Mercedes? Y ahí ya era distinto porque llegamos de noche. Claro. Y ya nos esperaban los camiones del ejército y ¿Arriba? Sí, y ahí ya nos guardaban de vuelta. Habla, no me pidan permiso, hablen sí, porque cuando esto termina hablo. En mi caso, por ejemplo, nosotros llegamos al regimiento, yo pertenecía al Hospital Militar de Curuzucuatiá, en la cual también fui reincorporado. Semejante Entonces, hospital, ¿no? Sí, pero no fui con el hospital, fui con parte del 4 y el 5. Claro, el regimiento ahí sí. Ahí me pusieron a mí. Cuando llegamos al hospital, un cabo primero, sargento, que en Malvinas no quiso combatir, porque dice que tenía esposa, hijo, y nosotros teníamos madre, hermano. Y que Entonces, ¿estaba preso? ¿Qué está? No. Nosotros le dijimos, si vos sos el que nos tenés que guiar a nosotros. Claro, somos un soldados. superior, claro. Entonces, cuando llegamos, por supuesto que le pegamos, le pateamos, porque realmente en el regimiento era el más guerrero de todos. Entonces, cuando regresamos nosotros, nos quiso ranear a nosotros porque perdimos la guerra, sabiendo de lo que él hizo en Malvinas. Claro, Entonces, sí, eran las injusticias que yo recogía los testimonios que no podían ser de ninguna claro, manera, y ¿no? entonces eso nosotros no entendíamos. Pero sí, por supuesto, nos plantamos, pues ya nosotros ya éramos soldados ya con experiencia. Para ir cerrando, de Mercedes ya los pusieron en camiones, ya volvieron al Chaco. ¿Qué pasó de ahí, de Mercedes? Cuando llegaron a Mercedes, ¿qué pasó? Y nosotros a Merced llegamos, no me acuerdo fecha de junio, y yo salí de baja el 5 de julio, recién. Ah, casi un mes. Sí. Casi Ahí, un mes después. ¿Y la ustedes? segunda baja. Sí, no, yo tuve como 2 o 3 meses, no tenían, inclusive nos estaban reclamando. Claro, vos habías entrado en marzo al ejército. Sí, a nos la estaban Colimba, reclamando Colimba. lo que... Él salió, porque él es de la clase nuestra, él salió y... Porque ingresó mi hermano, porque 2 hermanos no podían estar. Claro. Entonces claro, le largan claro, yo me claro, llaman a mí, claro, y claro. me llevan a la Se guerra. suponía que uno se tenía que quedar a mantener a la Sí. familia, ¿no? Así era la cosa. Sí. Y de ahí estuvieron un tiempo en Mercedes y después, ¿cómo los trajeron acá? Arreglarse. Arreglate. Hacer dedo. Está Salimos- escuchando usted, mi amigo, ¿no? Estas son de salimos las a hacer cosas que dedo. no se hablan usualmente, ¿no? Sí. De ahí, arreglarte, a venir como pudieran. Sí, yo me acuerdo que salí encima de Merced, el regimiento de Merced, está lejos de la ciudad. Bueno, no está Y muy tenía- lejos, ¿no es cierto? Pero, ahí, Pero tenés pero que sí, caminar. sí. Y para hacer dedo tenés que salir acá en el Gauchito Gil. Claro, a la Ahí. ruta, sí. Tenés lejos, está. Sí, de ahí Y está hacer lejos, sí, dedo. sí. Y Y de lo ahí te único- viniste a dedo. Lo único que nos alzaban eran los camiones piedreros, esos que venían hasta Joffre, creo Sí, que. ahí veníamos en la piedra. ¿Estaban con uniforme ustedes no? No. Estaban de civil. No, civil. sí, Y cuando los tomaban, los subían los camiones, cuando volvían para acá, ¿había reconocimiento de los tipos que los subían, que les preguntaban de dónde vienen, qué hacen muchachos? No, porque nada. generalmente todos veníamos arriba en los camiones piedreros. sí, pues ya venían llenos. Nos ya. teníamos que arreglar y bueno, encima esos camiones que viste que vienen en 60, 70. Vinieron a dedo hasta la provincia de Chaco. Cuando llegaron acá, de la misma manera, para ir a los lugares donde ustedes viven. Sí. Bueno, lo mío fue medio... Después quiero casi- hablar cómo fue la cosa en cada una de sus casas, pero esto para el segundo Fue bloque. medio casi similar, pero lo que pasa, a nosotros, por ejemplo, nos pagaron la beca, que no sé cómo le llamaban en ese tiempo, nos pagaron Los pasajes. en los 3 meses, nos dieron Ah. lo que nos adeudaban. Ah, Y con eso nosotros, pero hay en algunos regimientos, no sé si en el de ellos, pero en algunos regimientos no le dieron. Le hicieron firmar y que después le iban a mandar a la casa. claro, porque en la Colimba
te daban una mensualidad que te alcanzaba para 2 sí, hojitas sí. de afeitar y una maquinita que te desaparecía a la semana. Y para pagar las cosas que vos perdés ahí que te roban ellos, nomás, por supuesto. Así era, ¿no es cierto? Eso si no te faltaba algo en tu requisa. Sí, lo sí, hacían. sí. Si no, no cobraba nada. Así es, pero bueno, esas 3, nos pagaron 3 juntas, 3 mensualidades, sí. Y bueno, con eso Con eso- nosotros nos rebuscamos para venir. Llegar. Pero por supuesto que teníamos que venir a dedo porque el tren no alcanzaba para pagar tampoco. ¿Y para comer? Y para comer también. Entonces veníamos así, nos arreglábamos así. No, yo me acuerdo que a nosotros ahí en el regimiento de Merced nos pagaron bien, como un viático, algo que nos dieron. Claro. Nos pagaron bien. Yo incluso vine de Merced acá y me acuerdo que me compré 2 mudas de ropa y una bicicleta. Mirá vos, Sí. fue todo un premio. ¿Sabes lo que era? Un Me lujo. imagino, me imagino. Pero vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un minutito. El año pasado largamos esta página, mira, Impulsar Chaco. Y el objetivo es claro, conectar personas con empresas, chaqueños con trabajo. Y hasta ahora, solo en Impulsar Chaco se capacitaron más de 2.000 personas. Se han registrado más de 1.500 nuevos oficios, se abrieron más de 500 puestos de trabajo y creció la demanda. Más de 80 empresas buscaron trabajadores. Paso a paso aumentamos el empleo en Chaco. Esto no es estadística, estos son historias reales. Y hacia allá vamos, para que realmente los protagonistas nos cuenten. NUT es una empresa gastronómica de Resistencia que va a incorporar 8 nuevos trabajadores por el programa Impulsar. Vamos hacia allá. Con tanta euforia por el Mundial, recién ahora te acordaste. ¡La tele! Tranquilos, con tarjeta tuya podés tener tu tele nueva ya. Y lo mejor, con 15 cuotas sin interés en televisores. Apurate, para que en este año mundial tu tele esté a la altura. NBCH, tu mejor aliado para alentar más que nunca. En Ciudad de la Suerte ya se entregaron millones de pesos en premios y aún podés ser parte. En cada sala de Casinos Gala hay premios en efectivo esperándote. Y además, el 5 de marzo llega el gran sorteo final con 3 millones de pesos. Ciudad de la Suerte, la historia continúa y puede ser con vos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de Resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350.
Hey, a vos te hablo. ¿Te doy un anticipo para que te anticipes? Ya arrancó el año. Bueno, eso ya lo sabés. Y también sabés que con el año arrancan los gastos de todo tipo. Los inesperados y los que esperabas, pero no tanto. Pero lo que no sabés es que con NBCH tenés disponible el préstamo anticipo 3 cuotas, para que tengas el mejor empujón y arranques mucho más tranquilo. Pedilo ahora por NBCH24, Online Banking, y hacete aliado de este préstamo para los imprevistos y para lo que necesites. NBCH, tu aliado siempre. Después de 10 años que se iniciara esta obra de viviendas en San Bernardo, este año estamos en condiciones no solamente de retomarlas, sino también de entregarlas a los beneficiarios. Bien, ya estamos en el segundo bloque de este interesantísimo programa donde queríamos hacer una cronología de algo que no se suele hablar, ¿no es cierto? La llegada, el trato, cómo fue, cuáles fueron sus dolores, sus ausencias, sus silencios, porque ya están en el Chaco, ya están en las casas de cada uno de ellos. Estamos con esposas, estamos con hijas, estamos con viudas. ¿Cómo fue la llegada de ellos cuando ustedes lo estaban esperando? No sé quién quiere hablar primero de ustedes. Adelante. Bueno, yo soy Sausa Jacquelina, él es mi papá. En este caso yo nací después, un par de años después que vino de Malvinas. Yo me enteré que él fue combatiente ya de grande. Digamos, yo el conflicto lo veía en la escuela como una materia que no hacían recordar. Después de grande, él, digamos, como que se soltó, se empezó a liberar esa carga que tenía, que no hablaba de Malvinas. Entonces, ahí fue donde empezó a reunirse con otros combatientes y fueron a dar charlas donde nosotros asistíamos. Y ahí escuchábamos la cruda realidad de lo que cada uno había vivido en ese momento. Ahí es donde fuimos formando el grupo familiar malvinense, donde cada uno de los combatientes estaba con su familia. Ahí fuimos formándonos como una segunda familia para ir conteniéndonos, conociéndonos y seguir con la lucha. Obviamente. Pero mentas, los canales de comunicación entre tu papá y ustedes era muy acotadito, ¿no es cierto? No era fluido. No, en ese momento no. Fue, o sea, a lo largo de este último tiempo como que fue soltándose más y donde ellos cuentan más cosas, relatan sus vivencias. Justamente está el Museo de Malvinas, que también ahí ellos suelen estar, claro. Ir a contar las anécdotas o lo que vivieron a los chicos que van de las escuelas a visitarlos. O sea, fue un gran logro hacer el museo para que ellos puedan ahí desahogar toda esa angustia que venían trayendo del silencio, del olvido y de esto de que ellos fueron los culpables de la pérdida de esa guerra. Un disparate, solo pensarlo es un disparate. Sí. ¿Vos esperaste a tu marido en la puerta, en tu casa, en la mesa? ¿Cómo fue la recepción? No, yo todavía no le conocía a él. ¿No lo conocía? ¿Lo conociste después? Sí, pero él nunca me dijo que era excombatiente. No te puedo creer. No, y después le llegó una citación de Buenos Aires. ¿No te dijo que era combatiente? No. ¿Y cuánto después te enteraste que era combatiente? Y a los 10 años más o menos. No, ¿10 años después te enteraste? 10 años, porque vino una citación en la comisaría del pueblo y le citaban a él 2 o 3 veces y iban y venían los policías y no quería ir. Y le digo, mi amor, vamos, yo te acompaño, entonces ya teníamos un hijo ya. Vamos, te acompaño, no porque me van a dejar preso, me decía, porque yo estuve en una guerra y a lo mejor me están buscando, me dice. Si te animás a contar, ¿a qué respondió tu silencio y tu dolor?
Pasa que nosotros cuando vinimos, más allá de que en el regimiento eso tenía que quedar ahí, lo que era de Malvinas, no salir. Bueno, yo vine acá, ingresé en la policía y no, nunca hablé, yo jamás hablé de tema de Malvinas. ¿No te hacía daño no hablar? A lo mejor sí, Mira, pero tu esposa no, dice que sí. sí, a lo mejor sí. Pero, tu hija también, ¿no? yo nunca hablé, nunca, con mis hijos. Pero nunca, es como cargar una mochila tan angustiosa. Con mi hijo nunca hablé de Malvinas, jamás le conté. Esto hace un par de años que por ahí algunos chicos secundarios fueron a mi casa para que le haga, le comente algo, le cuente algo. Pero yo nunca hablé de Malvinas. ¿Y qué sentías vos? Que vos decías, no, sí, hay una protección por dentro, ¿no? Y no, claro, sufría mucho por dentro. Después de los 10 años comenzó a... 10 a años, la noche, mucho a la noche. Bueno, y le llevé a la comisaría. Y era para cobrar el sueldo que le venía de la Nación. Ahí te enteraste que había sido Claro, veterano él me Malvinas. dijo, sí, yo estuve en una guerra, no, eso no. Estuve en una guerra y nada más. Y después, sí, después de los 15 años por ahí que le agarraba pesadilla, no dormía, no me dejaba dormir a mí tampoco, porque me contaba toda la noche, me hablaba de la guerra. Vos sos viuda de un soldado. Sí. Bueno, mi nombre es Mirta Fimiani, viuda de Foschiati. Mi esposo era chaqueño, pero el servicio militar lo cumplió en Río Grande. Entonces, en Tierra del Fuego, sí. Sí. Entonces ella tuvo un año de su entrenamiento en la nieve, en el frío. Claro. Ese regimiento es el BIM 5 de la compañía Nácar, era él. Y bueno, estaba un poco más acostumbrado al frío, ya que hacía ya un año que estaba en Tierra del Fuego. Ellos, ¿Cuánto tiempo estuviste casada hasta que falleció? 33 años. No, ahora, pero en ese momento, ¿cuánto hacía que te habías casado? No, porque no... yo me casé en el 85 recién. Ah. O sea, no... Después, ¿y él falleció en...? 2017. Claro, correcto. Sí. ¿Y qué vivencias tuviste con él? ¿Así también se encerraban o compartían? Sí, hablábamos poco, pero él sí formó parte de un grupo que era de acá de Resistencia, que comenzaron a hacer los pedidos, se iban reclamos en la ciudad de Buenos Aires. Se reunían con otros veteranos de otras provincias y empezaron a reclamar sus derechos hasta que llegó el momento en que, bueno, presentaban proyectos tanto en el Chaco como en Buenos Aires, ¿no es cierto?, a los diputados y todo. Pero sí. El rol de las mujeres siempre yo creo que fue muy importante, porque nosotros vinimos a cubrir la falta de atención que le tendría que dar el gobierno, el ejército, el Estado, lo que fuera. el ejército, sin ninguna duda, claro. O la sociedad, qué claro, sé sí, yo. sí. Y bueno, y a nosotros nos tocó tener que enfrentar también desconociendo lo que ellos sentían, ¿no es cierto? Y enfrentar y formarnos juntos. Acompañarlos, sin duda. Acompañarlos, sí. Tu situación, vos sos esposa. Buenas tardes, yo me llamo Sonia Balsarini y soy esposa de Abel Saucedo. ¿Se escucha? ¿Vos sentiste en algún momento que se sentían solos y desamparados cuando llegaron? Y yo, mire, yo le conocí a él en 1984. Y después me enteré, después de haber estando combatido. 10 años en pareja, que él era excombatiente, ya teníamos 2 hijos. ¿Por qué me enteré? Porque había llegado cuando iban a cobrar la pensión nacional, un papel. Ahí me enteré que él era excombatiente. Pero qué extraordinario, ¿no? Que sean, ¿cuántos años después? 10 años, yo estuve en pareja con él, 10 años. Pero ¿cuánto después te enteraste conviviendo con una persona que había sido un veterano de la guerra?
Los 10 años había pasado. Igual que él, 10 años. Sí, 10 años. No puedo creerlo. Sí. Y eso que yo iba a la casa de mis... Pero realmente esto es una exclusiva, ¿no es cierto? Que 10 años de convivir con una persona y que te entere de que es combatiente, qué manera de guardar silencio. Ahora, ¿no estaban hechos pelotas ustedes de guardar ese silencio? No, la verdad que no. Discúlpenme la expresión, pero yo no me quiero pensar semejante mochila y semejante heroísmo y estar contenido y no podérselo transmitir a tu esposa, que es tu media naranja. No sé. No sé cuál era el motivo. Fíjese, ahora nosotros, el 2 de marzo hizo 43 años que estamos casados. ¿Sí? Pero te digo, ¿Y 10 años estuviste ocultando eso? Sí. Qué cosa bárbara. ¿Vos qué opinás? Bueno, no, como hija también me tocó esto de que mi papá nunca habló conmigo. Yo me acuerdo, encima era muy buena alumna, tenía muy buenas notas, pero para hacer un trabajo de Malvinas había que ir a la biblioteca y consultar ahí porque lo tenía él como veterano, pero los actos antes eran otras cosas, también era más que nada una poesía y se escuchaba la marcha y quedaba ahí, o sea, no había todavía lo que hay hoy en día, es que ellos van y dan charlas, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, como hija yo mucho no supe. Sí, siempre hubo esa cosa de respeto de implantado de mamá también, a papá no se le pregunta tanto, entonces él era un señor callado, digamos, siempre fue un hombre muy Ahora, callado. después que te enteraste, ¿qué sentiste? Me tocó de grande ya porque él cuando empieza a hablar es con las nietas, cuando mi hija iba a la sala de 5 del jardín, yo lo llevo a que cuente una historia de un libro de cuentos que hay para jardín de infantes. Y después empecé a escucharlo, empecé a acompañarlo a las charlas y empecé a escucharlo y me pegó mucho más porque yo ya tenía una hija. Entonces imaginarme que un chico de 18 años estuvo y todo lo que él pasó cada vez o cada año es como que me sensibiliza más, digamos. Qué orgullo. Sí, también es un orgullo, pero es un orgullo y una tristeza a la vez porque nunca me contó nada, ¿entendés? Tenía esta persona al lado y no sabía. Claro, fíjate las consecuencias, ¿no es cierto?, de haber... Es decir, yo no sé si alguno de ustedes tres, analizándolo y en pocas palabras, me puede decir qué los hacía contenerse, por qué no querían contar. Bueno, yo le puedo explicar más o menos desde mi punto de vista. Mi punto de vista es este. Por empezar, nosotros tuvimos esa advertencia cuando salimos de allá. Sí. Pero después hubo otra cosa, que muchos de nuestros compañeros al ir a buscar trabajo los rechazaban por ser veteranos de guerra o por ser los loquitos de la guerra. Entonces, ¿te acordás de algo puntual? De alguien que haya ido a pedir, qué sé yo, a una empresa o algo y que un hijo de mala padre no le haya dado espacio para que labure. Muchos camaradas nuestros sufrieron esas consecuencias. Yo le digo que yo no, porque bueno, yo vine acá, porque yo soy del interior, la mayoría de acá todos somos del interior. Sí. Y bueno, yo vine acá y me largué a trabajar por mi cuenta, por supuesto, en un taller así de chapa y pintura, pero después me dijeron que bueno, que en Casa de Gobierno estaban dando trabajo para los veteranos. Me voy a averiguar y ya lo único que conseguí fue para ingresar a la policía. Bueno, presenté todo eso y tuve suerte que me llamaron y me fui a la policía y bueno, ingresé. Pero dentro de la policía hubo compañeros míos, pero muy poco eso, en la policía no hubo tanto. Hubo un compañero mío que tuvimos un inconveniente por eso, porque él me empezó como a agredir con palabras que no viene al caso decirle, y bueno, yo le contesté otra y se enojó. ¿Pero te agredía por qué? Y me agredía psicológicamente, sí, porque era veterano. Pero también yo le doy gracias a todos los otros compañeros que me dieron una mano, porque me enseñaron a cómo manejarme dentro de la ciudad, porque yo cuando vine acá a Resistencia, yo apenas sabía cómo
irme hasta el regimiento y volver a la terminal, que era la que estaba acá en la Santa María de Oro. Claro, yo no conocía nada. La vieja terminal. Y eso me ayudaron, la mayoría de la policía a mí me ayudó, por eso yo siempre estoy agradecido de la institución policial de que me dio esa oportunidad. Pero hubo compañeros por ahí, algunos que fueron muy pocos en la policía, pero dentro de la parte civil, le voy a decir, a trabajos por afuera, no a muchos no le daban porque eran los loquitos de la guerra, por supuesto. Vamos a ver qué opina una nietita. A ver, ¿qué opina de tu abuelo que fue un combatiente, un héroe de Malvinas? Orgullosa. Bueno, ¿y vos qué nos podés decir, viste? Porque también sos... No, pero nosotros de ellos tenemos... Mira, yo toco de afuera, le dije siempre. Mi papá no fue por el hecho de que no le daba la edad en sí en esa época. Y haberla conocido a Romy me abrió este mundo, el cual, bueno, le escuché la palabra de ella decir, bueno, esto de juntarnos como familia. Yo quiero que la sociedad lo vea, que ellos son una familia. Así como nos está viendo acá, pero también en toda la provincia, en toda la Argentina, hay grupos así de familia que están... Y hoy en día a mí me toca, o sea, con Romy estamos haciendo un programa que se llama Malvinas, nuestra historia viva, en el cual recolectamos testimonios de ellos. Justamente los 3 que están acá nos dieron el honor o sea, compartieron con nosotros su vivencia. Ahora, yo insisto porque estoy sorprendido de que se enteraron después de 10 años. ¿Qué es lo que más les sorprendió de esa actitud y de lo que ellos vivieron cuando se enteraron? Porque se deben haber preguntado, ¿por qué no me lo contó? ¿No me tiene confianza? ¿Nuestro amor no está tan fortalecido como para que se entienda? Algo se deben haber preguntado ustedes como esposa de... No, yo no me pregunté nada. Porque decía, bueno, no quiere contar qué será el problema de él, porque él, por ejemplo, no tiene papá ni mamá. Y yo tampoco. Y justo nos vinimos a casar los dos sin familia. Queríamos formar una familia grande, pero no pudimos porque no teníamos familia. Y bueno, decía, no quiere contar, no habla, porque no tuvo mamá, no tuvo papá, no le enseñaron a hablar. Entonces no le preguntaba. Pero me llamaba la atención cuando Navidad o Año Nuevo que no podían tirar cohetes los chicos. Y me decían, ¿por qué no podemos tirar cohetes? No sé, porque tu papá parece que no quiere. Ahora, ¿cuándo entendieron ustedes la verdad de lo que vivieron sus padres? Y entendimos cuando en las charlas, cuando los excombatientes contaban sus vivencias, que algunos lloraban, contaban cosas muy crudas. Ahí nosotros caímos en la realidad de por qué tanto silencio, también porque, como indicaba, le trataban los loquitos de la guerra. Entonces ellos no se hacían conocer, por eso también puede ser los 10 años de silencio, que ellos no hablaron, si bien algunos tuvieron esa advertencia de parte del ejército de no hablar, ellos como que dijeron ese día, bueno, acá termina mi historia de ejército, Malvinas, comienza una nueva. Y sin embargo Malvinas los persiguió porque a los 10 años volvió el reconocimiento de lo que es la Cámara de Diputados, con esa carta donde se los reconocía como verdaderos héroes. Y ahí fue la terapia familiar, donde nos conocimos todos, formamos un vínculo grande, si bien acá somos pocos, pero la mayoría somos bastante grandes, donde ahí ellos vuelcan todas sus vivencias, se consuelan, siguen en la lucha, siguen en la lucha, o sea, como que para ellos no hay tope. Ellos lo que se proponen siempre tratan de lograrlo. Sí, ahora, ¿puedo decir algo? Sí. Esto para ustedes 3. Sí. ¿Qué es lo que nunca le pudiste contar a tus hijos? Piénsenlo. Es una pregunta difícil. Sí, lo que me preguntan los chicos en el colegio, ¿cuántos ingleses mataste? A ver, es una pregunta le digo, mira, nene,
Yo respondo así, no sé lo demás. Mira, nene, nosotros apostamos la vida. Fue una circunstancia de la vida, una situación, algo que vivimos y que no queremos que se repita. Así que no podemos decir eso, porque también con los chicos, si estamos malvinizando, también estamos educando. Claro. Y nosotros cuando vamos a hacer una charla, vemos las edades de los chicos y la cosa. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer charla, lo ubico en el contexto histórico. Le paso un video de excombatientes con imágenes genuinas del conflicto, de manera que ellos se ubiquen. Y ahí ellos pueden hacer preguntas coherentes, porque si no, no saben lo que van a decir, porque no, una etapa que no vivieron ni ellos ni su padre. Y en tu caso, ¿qué es lo que nunca te atreviste a contarle a tus hijos? Con toda reserva, si tampoco querés decirlo ahora, te respetamos, por supuesto. Y no, la verdad que no sé, no tengo ni idea ahora por qué yo no hablaba, nunca comenté nada en mi casa. Para mí era todo normal. Pero habrás tenido alguna vivencia dolorosa ahí en Malvinas. Sí, la verdad que sí, porque he visto caer compañeros muy cerca mío. Cuando me tocó de juntar los muertos, a mí me tocó de juntar un piloto que estaba a esta parte nomás por el cinturón, le faltaban las dos piernas y la cabeza, ¿viste? O sea, si vos te pones a pensar, es bastante pesado. Sí, es duro. Y entonces te digo, no sé, yo junté los muertos. ¿Y en tu caso? Bueno, yo le podía contar miles de cosas, pero... Una que nunca te atreviste a contar. Fue esos momentos que está contando mi compañero. El momento ese de tener un compañero herido, de trasladar un compañero herido pidiendo socorro y llamándole a la mamá, es lo máximo, es lo peor que hay. Entonces eso medio que me cuesta contar y no quiero contar porque es un hecho muy doloroso. Por eso lo que nosotros por ahí decimos que ese hermano, que está acá, él y los que quedaron allá, son más familiares que los mismos familiares nuestros, porque padecieron igual que nosotros o más que nosotros, y eso no queremos casi contarle a nuestra familia, porque es lo más doloroso de la vida en sí, porque ¿a quién le va a gustar pasar eso con un ser querido? Por a supuesto. nadie. Voy a hacer la pregunta entonces inversa. Eso no... ¿Qué es lo que ustedes nunca se atrevieron a preguntarle a sus papás o a sus maridos? En mi caso es como que nunca me animé a preguntarle nada, porque como no hablaba, pero sí esto, de esta parte que yo sé de él, hay muchas cosas que sé también y que él fue contando, porque también pasa que se olvidan. Entonces hay cosas que no ahondo, digamos. Esto que contó él recién, él había recibido un disparo en su casco, él perdió su casco porque recibió un disparo, por ejemplo, esas cosas yo lo sé porque mi mamá me contó, pero yo a él personalmente no se lo pregunté. ¿Y usted, esposa, qué es lo que no se animó a preguntarle nunca? No, yo de un comienzo me di cuenta que sería que Dios me dio una mano y hacerle como psicóloga. Cuando él tenía sus locuras, qué sé yo, bueno, mi amor, te estás recordando algo feo, contá conmigo. No dormía las noches con él para tratar de estar como está él hoy. Qué lindo, o sea que ¿no? mucho no le podía preguntar. O le decía, bueno, contame algo que no me haya contado, contame algo que te hace doler, contame. ¿Y usted? Bueno, nosotros aprendimos al lado de ellos, aprendimos a respetar el silencio, ¿no es cierto? Y escucharlos cuando necesitaban hablar. En nuestros hogares, Malvinas, se vive todos los días. Nosotros, desde que nos levantamos, ya están
los grupos de WhatsApp. Yo tengo varios grupos de WhatsApp de mujeres. Uno se llama Somos Todas Malvinas, que somos un grupo de viudas de distintas provincias. Después otras chicas veteranas que son chicas de distintas provincias. ¿Qué es lo que no atreviste en esos 30 años de casado, cuando te enteraste que era un veterano, no le atreviste a preguntar? Debe haber algo que por ahí no tuviste la valentía o la osadía de preguntarle, ¿no? Y la verdad que no. ¿No te acordás? Yo tenía la idea de escribir o hacerle cuando nos jubilábamos, pero la vida no me dio esa oportunidad porque falleció de un infarto a los 55 años, muy joven, y me quedé ahí con la incertidumbre esa de poder hacerle unas preguntas y poder para sus nietos y para sus hijos. ¿Ustedes? En mi caso, por ejemplo, yo le conocí a la madrina de guerra de él, y ella, por ejemplo, nos contó a la vuelta, cuando él no quería empezar de nuevo, que ella lo ayudó, le ayudó a conseguir el trabajo, que mucho él no quería, pero le dijo, es lo que hay, claro, agárralo y empezá de nuevo y olvídate de lo que viviste allá. Eso es lo que nos decía la madrina de guerra, que también ellos cumplieron un rol muy importante acá, porque fueron los que le recibieron, fueron los que le ayudaron en tema de trabajo, de poder ubicarlo, claro, sí, la contención. Así que... ¿Y usted, señora? La verdad que yo nunca me puse a pensar a qué le podía preguntar, porque cuidarle un poco también para... Guardaban no como reserva, ¿no? Exactamente, sí. Una silenciosa reserva, ¿no? Sí, eso fue lo que... Bueno, el programa se nos termina. Yo le quiero dar un minuto a cada uno, ¿no es cierto?, para que digan lo que quieran. Hoy es su día. En realidad, a mí me da cosa decir que hay un día para festejar algo. Las Malvinas es todo el año, no es un día. Como el país en sí. Así que tienen un minuto cada uno de ustedes para dirigirse a la gente que los escucha. Voy a empezar yo entonces. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a mi familia. Yo soy viudo también. Quiero agradecer a mi esposa, que me brindó mucha contención, mi familia. Quiero agradecer a estos dos chicos que están poniendo el lomo, que están poniendo el alma también, haciendo el programa de Malvinas, porque es lo que nosotros soñamos desde hace muchos años, de hacer una recopilación de todos los veteranos para dejar como un registro de voz el día de mañana en nuestro museo, y que ellos hoy lo están logrando haciendo los reportajes. Quizás mañana venga uno y nos dé una manito para lograr conseguir el registro de voz para nuestro museo, porque yo quiero decir que yo pertenezco al Museo Malvinas Chaco de la Asociación Veteranos de Guerra 2 de Abril, y que nosotros creamos ese museo para que no quede en el olvido los 632 compañeros que están clavados como mojón en el fondo del mar y en nuestra isla Malvinas. Así que yo estoy muy agradecido de mi familia, de estos chicos que están haciendo ese trabajo y de ustedes que nos dan la oportunidad para poder contar a la sociedad. Muchas gracias. No, por favor, es una obligación. Bueno, en mi caso, agradecer al canal por la invitación de hoy, a mi hija por el programa que está haciendo. Supuestamente, bueno, no voy a decir mi yerno, Fabián. Muy agradecido a mi esposa que me acompaña en todo momento. Tengo 3 nietas hermosas. Y agradecer a la vida. Estoy muy agradecido. Soy muy feliz. Ya le digo, mi hija, el programa que ella está haciendo, que está llevando adelante, para mí muy bueno, y que esto va a quedar para el día de mañana. Y muchas gracias por empezar al canal que nos invitó a venir a dar esta charla. Es un placer.
¿No es cierto? Sí. ¿Qué puedes decir vos para cerrar el bloque ya? Bueno, el micrófono. Ah, no, vos tenés sí. perdón. Bueno, gracias a usted, como conductor, que se ocupe de esta causa tan noble que nos tuvo a vilo a todos los argentinos en el año 82, y también a Romina, que nos invitó, a César Vargas, pues, digo bien, y a este canal, ¿no es cierto?, que nos da este espacio para poder difundir esta noble causa. Y como reflexión, a Leo Luis Melones decía, nadie vuelve a una guerra, y si vuelve, vuelve con un sello impreso. Eso es lo que la sociedad muchas veces no interpreta. Y que la historia de cada uno de los excombatientes que está alojado en el inconsciente no está escrito en ni un libro. No. Y eso es lo que nosotros queremos reflejar mediante estos espacios que nos dan, para que esto se sepa, esos hechos verídicos, esas situaciones límite que hemos atravesado y esas circunstancias que la vida nos tocó enfrentar, y que hoy, gracias a Dios, estamos transitando y saliendo de esa mochila pesada que tenemos. Gracias. Bien, señores, después lo que dijeron acá los amigos, no hay nada más para agregar, solo rescatar esto, agradecer a la vida y respetarlos y honrarlos todo el tiempo. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.